Sexo Nómada con Maranta Rubiera. Bienvenidas y bienvenidos a Sexo Nómada. Soy Maranta Rubiera y hoy estoy entrevistando a Israel Sánchez, que digamos es el que lleva un blog que se llama Contra el Amor, que habla sobre una cosa que se llama agamia, pero bueno, ya él nos va a explicar todo esto. Hola Israel, bienvenido a Sexo Nómada. Hola Maranta, muchas gracias. Israel, ¿desde dónde estás llamando? Pues desde Madrid. Ah, vale. Entonces hoy tenemos un contacto con Madrid aquí en Sexo Nómada. Bueno, Israel, como decía antes, tiene un blog que se titula Contra el Amor. Y bueno, ya con el nombre empieza un poco la controversia, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y que me imagino que esa es la idea. Digamos que la parte teórica que soporta todo esto, según lo que entiendo, es la agamia. Entonces, Israel, a ver, explícanos, si puedes, por primera cosa, qué es esto de agamia y bueno, cómo llegaste a eso, un poco tu breve historia. Bueno, la agamia es un modelo relacional, o sea, una forma de gestionar nuestras relaciones que consiste en no establecer nunca pareja. Si monogamia quiere decir que se puede tener una pareja y poligamia se pueden tener varias, agamia significaría que no hay que tener pareja, no que se puede tener o no tener, sino que se considera que la pareja es una manera perjudicial, social e individualmente perjudicial de relacionarnos y de vincularnos, y que la evitamos y construimos nuestras relaciones sin ella, disponiendo de todo aquello que ella tiene, digamos, secuestrado, ¿no? De la intimidad, del afecto, del sexo, por supuesto, disponiendo de ello, pero de manera conscientes, libres, responsables y maduras, ¿no? Emancipadas, digamos, de la norma que la pareja impone. Vale, y esto sería la agamia y digamos que el blog no lo llamaste agamia o contra las parejas, sino lo llamaste contra el amor. Eso es. Entonces, sí, porque a ver, ¿cómo conectas esas dos? Bueno, es que lo primero, esto claro, viene de muchos años ya, ¿no? Y lo primero que yo vi que en las relaciones parecía no funcionar en absoluto era la coherencia del discurso del amor. Entonces hace mucho tiempo que yo escribo simplemente desde la etiqueta contra el amor. Un tiempo después, hace unos 4 años, pues decidí, después de conocer los modelos relacionales alternativos a la monogamia que hoy más o menos están disponibles, pues decidí construir o proponer uno que me pareciera coherente con esta crítica al amor y crítica radical a la monogamia, y entonces apareció la agamia. El blog seguía llamándose Contra el Amor, y entonces pues ahora hay unas páginas, unas comunidades, etcétera, que son ya, digamos, una propuesta en positivo y no solo una crítica. Ya, ok. Entonces un poco esa ha sido la evolución de lo que tú estás trabajando. Y bueno, por supuesto esto tiene implicaciones de sociales, culturales, relacionales, emocionales, de todo tipo, que me imagino que, bueno, no dormirás en la noche pensando en todo esto, pero hoy, bueno, como estamos en Sexo Nómada, vamos a enfocarnos un poquito en lo que tiene que ver con el sexo y este Muy modelo, bien. ¿no? Perfecto, sí. Que bueno, me parece interesante. Yo digamos que me muevo un poco en el mundo de la sexualidad. No sé lo que es el sexo, no sé definirlo, pero me relaciono con las cosas que tienen que ver con eso que no sé qué es, ¿ok? Ajá. Entonces por eso me interesa mucho entender tu punto de vista, ¿no? A ver, empezamos, porque esto es complejo, ¿eh? Hay que ir muy complejo. Exacto. Hay Sí. que ir como que pasito a pasito, ¿no? Y sobre todo para personas que quizás están escuchando este tipo de cosas por primera vez, dirán, seguramente una buena parte dirá, ¡ay, perfecto! Puedo hacer sexo sin tener pareja. ¡Qué maravilla! Sin preocuparme por todas esas cosas pesadas que tiene la pareja. Uh-huh. Me imagino que eso es algo que habrás visto por ahí. Sí, muchísimo. Ajá. ¿Y cómo es tu respuesta a esto, a esta primera reacción?
Bueno, para tener relaciones sexuales o para que en tu modelo estén legitimadas las relaciones sexuales sin ningún tipo de, digamos, preocupación ni consideración ni nada por el estilo, hay infinidad de propuestas. La agamia no es una de ellas. Incluso diría que la agamia es prácticamente la única propuesta que vuelve a tener, la única propuesta alternativa a la monogamia que vuelve a tener verdaderamente en consideración qué es lo que está bien y qué es lo que no está tan bien a la hora de tener relaciones sexuales. El resto de los modelos en general están basados en la idea de que la sexualidad se vuelve liberadora y emancipadora y plena simplemente si se le da rienda suelta, ¿no? En la agamia lo que hacemos es cuestionarnos qué estamos deseando, no simplemente nos entregamos a aquello que deseamos. Ok. Vale, entonces si alguien dice, bueno, voy a explorar esto de la agamia, eso quiere decir, o sea, estoy pensando a nivel como práctico, ¿no? Es decir, bueno, ok, empiezo con este tipo de filosofía en mi vida, ¿no? Y quiere decir que ya ahora mis encuentros sexuales no es que son libres, sino que son cuestionados, o sea, ¿cómo lo describiría? Bueno, sobre todo empiezan a ser conscientes. Okay. Antes de conseguir la libertad como objetivo, lo que tenemos que hacer, en mi opinión, es responder a esa pregunta que tú has planteado también y que yo creo que para la gente que esté escuchando, pues para muchas será muy sorprendente eso de que una persona tan especializada como tú diga, bueno, yo conozco o practico o investigo mucho sobre sexo, pero no sé qué es el sexo. Eso será muy sorprendente para mucha gente, pero es que esa es la situación en la que estamos. Prácticamente no tenemos idea alguna de qué es el sexo y las respuestas que le damos no coinciden, son sorprendentemente discordantes con la importancia que el sexo tiene. Hablamos de sexo, pues eso, con esa idea que me lanzabas al principio, ¿no? Te dirán que bueno, que el sexo sea libre y ya está, como si fuera una cosa muy poco importante, una cosa trivial, que lo que hay que hacer es simplemente relajarse, ¿no? Y dejar de estar invadido por las tensiones tradicionales. Pero, sin embargo, luego le damos una importancia enorme. Entonces, esa diferencia entre que no importa nada y que importa muchísimo, que importa prácticamente más de cualquier otra cosa, plantea una pregunta enorme sobre qué es el sexo que tenemos para empezar que responder, porque hacer algo que no sabemos lo que es, pues puede tener consecuencias, en fin, implica mucha responsabilidad. Claro. Sí, bueno, el sexo, si hay una cosa que es el sexo, es una de las principales pantallas de contradicción del ser humano, ¿no? Sí, sí, sin duda. Lo llamaría así, ¿no? Es como uno de los ámbitos humanos donde más se expresa nuestra propia contradicciones, ¿no? Entonces, sí. Esa sería una de las muchas definiciones que pudiera tener el sexo. Bueno, Israel, nada, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con este tema súper interesante. Sexo nómada. Estamos de regreso en Sexo Nómada. Hoy estamos conversando con Israel Sánchez del blog Contra el Amor y hablando de un nuevo modelo relacional llamado agamia, una nueva manera de relacionarse que excluye la pareja y bueno, en eso eres muy contundente, ¿no? La pareja sí, no, o sea, es como que no, no hay opciones, no. Y bueno, estamos viendo qué implicaciones tiene esa filosofía cuando se trata de ver cómo es la sexualidad bajo este modelo, ¿no? Uh-huh. He estado un poco leyendo tu contenido, bueno, no todo, porque no he tenido tiempo, pero algunas cosillas, ¿no? Y hablas mucho de que el sexo se ha relacionado mucho con el sometimiento, ajá, históricamente, ¿no? Sí. Y de lo que entiendo, la agamia está en contra de eso o bueno, critica o cuestiona ese tipo de visión.
O bueno, explícame mejor, porque eso es un poco así un resumen burdo, ¿no? De lo que tú has escrito. Bueno, es más o menos eso. Históricamente, la relación entre el sexo y el modelo normal, el modelo normativo, que era la monogamia, pues es absolutamente íntima. Es decir, nuestras relaciones sexuales nacían de cómo nos relacionábamos en pareja, ¿no? Pero la relación de pareja que hoy entendemos como la relación normal, que se supone que es una relación igualitaria, donde mujeres y hombres son iguales, etcétera, es algo absolutamente novedoso y de lo que no tenemos antecedente y que no hemos probado jamás. Somos una generación que, aunque crea que está simplemente copiando un modelo anterior y que lo está heredando, está inventándoselo completamente porque en ningún momento se ha ni siquiera propuesto la igualdad. Eso significa que nuestro sexo, sobre el que todavía no nos hemos puesto a hacer cambios importantes, está inspirado en un modelo de desigualdad, pero de absoluta desigualdad. Es decir, un modelo en el que un sujeto está ocupando el papel de dominador y otro sujeto está siendo dominado, y eso se manifiesta perfectamente en cómo entendemos nuestras relaciones. Entonces, para encontrar unas relaciones que estuvieran a la altura de las exigencias igualitarias, tendríamos que replantear toda la escenificación sexual de una manera radical. Tenemos que volver a imaginar el sexo ahora desde personas que son perfectamente iguales. Y para ello tenemos primero que aprender a leer por qué nuestro sexo no es el de personas que son completamente iguales. O sea, digamos que está sucediendo esa igualdad que, bueno, desgraciadamente no es tal, pero bueno, la estamos buscando desde afuera y tratando de llevarla hacia adentro a nivel íntimo, por decirlo así, sexual. Eso es. Pero claro, eso implica replantar toda una serie de cosas, ¿no? Bien, ya voy entendiendo, porque yo te estoy entrevistando es para yo entender. Genial, muy bien. Y bueno, porque por supuesto me interesan todos estos temas, bueno, novedosos, por decirlo de una manera. Ahora bien, estoy leyendo que, bueno, tú haces una crítica bastante fuerte a las prácticas de BDSM. Uh-huh. Y, bueno, yo me muevo mucho en ese mundo. De lo que entiendo, no sé qué prácticas has explorado tú a nivel de BDSM, si tienes alguna experiencia al respecto. Uh-huh. Te pregunto, no sé si qué tipo de... porque es algo muy amplio, ¿no? Entonces, para entender un poco... Bueno, en principio yo no hablo de mi vida personal ni sexual cuando en entrevistas. Creo que no es necesario introducirse en la práctica y que muchas veces, según qué práctica sea, puede incluso ser perjudicial, ¿no? Creo que lo que hay que hacer es tener, pues, análisis, reflexionar, conocerlo, hablar con gente, etcétera, leer los textos que existen y, bueno, mi investigación sobre BDSM no es excesivamente profunda, es más bien un planteamiento pues a un primer nivel de profundidad en cuanto a el tipo de prácticas concretas que se hacen, pero entiendo que es un producto absolutamente coherente y armónico con toda nuestra sexualidad mayoritaria, ¿no? Es decir, que no hay una distinción importante entre cómo nos relacionamos de manera sometedora y cómo el BDSM después manifiesta eso como una cultura de sometimiento libre y consentido. Entonces, desde esa perspectiva es desde la que se hace el análisis y la crítica. Ya. No, entiendo perfectamente de dónde viene esta crítica, ¿no? Uh-huh. Incluso es una crítica que tenemos personas que estamos dentro de este tipo de prácticas, ¿no? Claro. Justamente porque somos una generación nueva, por decirlo así, ¿no? Dentro de o sea, claro, estamos hablando de tiempos cortísimos, pero yo he visto mucha evolución desde cuando comencé a ahora, ¿no? Acabo de regresar de un festival de bondage en Berlín
y le decía a las personas que estaban comenzando, porque entre las actividades había un curso para iniciantes, ¿no? Para principiantes, y yo les comentaba, lo que ustedes están viendo aquí no tiene nada que ver con lo que yo vi cuando yo inicié, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Ahora hay como mucha más diversidad, hay como exploraciones a nivel de sexualidades alternativas de todo tipo. De hecho, hay personas que quieren cambiar un poco ese acrónimo de BDSM, que bueno, ya el acrónimo de por sí es muy específico, ¿no? Bondage, dominación, sumisión, sadismo, masoquismo, ¿no? Sí. Y lo quieren cambiar a, bueno, en inglés sería Sexual Power Exchange, ¿ok? Intercambio de poder sexual, ¿ok? Que sería un término mucho más amplio, que incluye también estas prácticas, porque estas son prácticas que yo pienso que son legítimas, ¿no? Pero obviamente no incluye muchas veces a personas como incluso yo misma, ¿no? Que trabajo o que vivo este tipo de prácticas justamente a través del intercambio de energía, ¿no? Y bueno, una de las cosas que leí que dijiste del BDSM es que hay que darle crédito que trae a la luz algo, estos modelos de dominación sin hipocresías, ¿no? Sí, efectivamente no tiene complejos, ¿no? Eso en cierta manera es cierto, pero yo lo que he visto en la evolución de los últimos años es que justamente este tipo de juegos nos dan la oportunidad de crear nuevos escenarios sexuales, como tú decías antes, ¿no? Para experimentar cosas. Y yo creo que ahí tiene una importancia para todo este tipo de modelos, ¿no? Porque justamente es una manera de decir, bueno, vamos a probar cosas diferentes. Y nos da un contexto que nos permite a nosotros mismos ser diferentes, ¿no? De ahí yo es donde veo el valor de este tipo de prácticas, ¿no? Después cuando hablas de lo que es el sometimiento y el poder y los roles, ya ese es un tema, otro tema, ¿no? Del que hablar. Pero digamos que me parece interesante que personas como por ejemplo tú o bueno, que estén como cuestionando los modelos tradicionales, le tengan un ojo a este tipo de actividades, ya sea, como dices tú, investigando, hablando, leyendo, probando quizás, ¿por qué no? Porque me parece como un espacio donde en realidad se pueden probar cosas diferentes, ¿no? Como un laboratorio. Ese es mi punto de vista, ¿no? Entonces, no sé qué opinas esto de la digamos que aquí me puse yo a hablar y no te entrevisté nada, ¿no? Entonces, pero es muy interesante, estoy tomando notas y aprendiendo. Exacto, no, porque es que ya de aquí quería venir a la próxima pregunta, pero bueno, ya nos acabó el tiempo en este bloque. Y nada, vamos a una pequeña pausa y regresamos con la pregunta. Vale. Vale, ya volvemos. Sexo nómada. Estamos de regreso en Sexo Nómada. Soy Maranta Rubiera conversando con Israel Sánchez sobre la agamia. Entonces, Israel, nada, en el bloque anterior pues me quedé hablando yo sola y un soliloquio ahí sobre lo que es el BDSM, este tipo de prácticas y lo que quizás se pueda conectar con la agamia, ¿no? Yo pienso que de todo lo que te hablé antes y de lo que me estás diciendo tú de la agamia, hay un punto de conexión que puede ser clave, que es el término de intercambio de poder sexual. ¿Ok? Digamos que ahí yo creo que ese es el punto álgido que puede ser algo que a ti te interese cuestionar o ver, ¿no? Y no sé si es algo que se conecta con cosas que tú hayas
analizado. Sin duda, es que intercambio de poder sexual me parece un término mucho más ajustado a lo que el BDSM es como cultura general, ¿no? Y aquello hacia lo que evoluciona. Esto me lo puedes decir tú mucho mejor. A mí me da la impresión de que hace unos años el BDSM era una cultura mucho menos desarrollada, has dicho que mucho menos elaborada también y mucho menos avanzada en este sentido, mucho que había investigado mucho menos o se había desarrollado mucho menos en este sentido, pero sobre todo lo que quiero decir es que tenía menos vínculos con la sexualidad hegemónica, con la sexualidad de todo el mundo. Hoy día, sin embargo, está muy extendido, muchísima gente sabe de su existencia y además tiene incluso productos culturales generalistas que, por supuesto, son una degeneración del BDSM, son una mala interpretación, etcétera, etcétera, pero hacen que el BDSM aparezca por ahí, ¿no? Que esté por ahí. Eso se acompaña de una evolución hacia precisamente esto, hacia que el BDSM se convierta en un intercambio de poder sexual, es decir, que desaparezcan, que se queden por el camino variantes sexuales que en principio no tenían tan claramente esa idea de intercambio de poder sexual, como fetichismos y cosas de ese estilo, ¿no? O algunos tipos de fetichismos, de objetos, etcétera, y que nos vayamos centrando cada vez más en que la alternativa sexual, la evolución natural de nuestro sexo, especialmente cuando queremos investigarlo, cuando queremos pues profundizar en el sexo en general, nos lleve a el BDSM, al intercambio de poder sexual, de una manera irrevocable. Siempre ese es el camino que tenemos que seguir. Entonces esto es pues sumamente sospechoso porque hace pensar que ya eso existía, que ya estaba la semilla puesta en la propia sexualidad, entre comillas, normal, la sexualidad general, la que todo el mundo practica, incluso desde la no conciencia de que existe el BDSM, ¿no? Ah, ok, ahora estoy entendiendo. O sea, lo que te preocupa, digamos así, es que este tipo de prácticas, se llame BDSM, se llame intercambio de poder sexual, lo que sea, sean como empiecen a formar parte de un recorrido, bueno, que todo el mundo tiene que hacer, ¿no? Porque se agota una cosa y entonces el próximo paso es ese. Sí, claro. Bueno, es que hoy eso, prácticamente ¿Entendí bien? Sí. Okay. Sí, me preocupa que sea ese el único camino, pero por lo que ese camino implica, porque resulta que nuestro sexo parece que ya está floreciendo como aquello que en el fondo que era una experiencia de sometimiento, una realización, ¿no? Simbólica o incluso real del sometimiento de una persona a otra, del sometimiento monógamo de toda la vida, que hoy día ya no puede ser completo 24 horas, 7 días a la semana en la práctica real, es decir, que yo no puedo tener una pareja y tenerla continuamente sometida porque eso no me lo permite la ley, pero sin embargo, como compensación, la reacción patriarcal es desarrollar el BDSM de una manera completamente general, disponible para todo el mundo, y ese es el camino por el que nuestra sexualidad acaba derivando y por el que el patriarcado reaparece en el terreno de lo sexual, que era en el terreno donde estaba en el fondo más concentrado y ocupaba un lugar más misterioso y más impermeable al pensamiento. Por eso digo que lo que tenemos que hacer, sobre todo, aunque experimentemos, aunque probemos cosas que en principio nos generan dudas, etcétera, sobre todo lo que tiene, o aunque tengamos una sexualidad absolutamente convencional, lo que tenemos que hacer es pensar la sexualidad, pensar qué es lo que estamos simbolizando y por qué eso nos importa tanto, cuando en realidad no tenemos un discurso que sea capaz de justificar su importancia. Tenemos que pensar muy bien lo que está pasando. Claro, ya, ahorita estoy entendiendo un poco el discurso, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con la conciencia, ¿no? Yo lo veo, a veces hago mucho el paralelismo con, por ejemplo, el yoga, ¿no? Uh-huh. La moda del yoga, todo el mundo hace yoga, las fotos de yoga bellísimas en internet, etcétera, etcétera. Y bueno, la moda del yoga, ¿no? Sí. Y entonces se equipara al yoga a salud, ¿no? Uh-huh. Y bueno, obviamente el yoga es una cosa como que
mucho más que eso y no es para todo el mundo y etcétera, etcétera. Yo practico yoga también, ¿no? Entonces veo el mismo fenómeno, ¿no? Como que algo, bueno, que es poderoso como el yoga, se está instrumentalizando, ¿no? Comercializando, ¿no? Ujú. Y me parece que lo mismo está pasando con el BDSM, ¿no? Entonces, no sé si eso es un poco lo que tú estás viendo, ¿no? Puede ser que sea algo así como que, bueno, perfecto, apareció este BDSM que lo que hace es, bueno, afianzar más lo que ya veníamos haciendo. Sí, Algo así. efectivamente. Es que, claro, en principio sobre el yoga no hay una gran crítica patriarcal que proyectar, aunque podrían buscarse cosas, ¿no? Pero sobre el BDSM la crítica es muy clara. Claro. Sade es quien es, no es otra persona, y lo que está en sus textos es muy obvio, ahí no cabe duda ninguna. Y entonces, Claro. cómo eso va evolucionando y cómo se va desarrollando, pues es en esa misma dirección, en esa misma dirección, que es la realización del sometimiento extremo de mujeres por parte de hombres, aunque de vez en cuando se inviertan papeles, pero si tú metes BDSM hoy en Google y buscas imágenes, el 99% son mujeres que están siendo, pues eso, atadas o, bueno, participando como pasivas en una práctica BDSM, y cuando aparece un hombre, pues es curioso que más de la mitad de los casos, pues es un hombre negro, con lo cual eso también nos debería hacer sospechar. Parece que está muy claro el reparto de papeles, y que el hombre blanco, pero sobre todo el hombre, es quien tiene que dominar y la mujer es quien tiene que someterse. En principio esa herencia es perfectamente patriarcal. Después hay gente que cuestiona eso incluso desde dentro, como tú me estás contando que haces, y eso es muy necesario, pero la perspectiva general no podemos perderla. Si nuestro movimiento en realidad lo que hace es seguir reproduciendo, incluso darle una vía de escape y de triunfo al patriarcado, aunque nosotros estemos en contra de ello, tenemos que saber dónde nos movemos. Que yo piense que mi BDSM no es patriarcal no significa que el BDSM no sea patriarcal. No sé si me explico. Ya. Sí, ahorita estoy entendiendo el discurso, ¿no? Claro, por supuesto, eso no va a hacer que yo deje de practicar lo que a mí me gusta. Ah, por supuesto. Como no va a hacer que, como veo las fotos de yoga de ciertas... Yo traigo el yoga no porque sea patriarcal o no, sino por la cuestión de la moda y de lo que es el concepto que tiene la mayoría de la gente de algo, ¿no? Uh-huh. Y entonces no voy a dejar de practicar yoga porque la mayoría de la gente tiene un concepto errado del yoga, ¿no? Y creo que es importante que desde adentro uno, bueno, esté muy claro en eso y que funcione para aclarar las cosas, ¿no? Y de ahí vamos al próximo punto, que vamos a hablar en el próximo bloque, sobre lo que es la intimidad del sexo, que es algo que también leí, que me interesó mucho, que leí que escribiste sobre eso, ¿vale? Muy bien. Entonces ya regresamos. Sexo nómada. Estamos de regreso en Sexo Nómada, entrevistando a Israel Sánchez desde Madrid. Y bueno, Israel, esto se ha vuelto muy interesante. Estábamos hablando un poco, de lo que es la perpetuación de los patrones de sometimiento. Hablamos de esto en el BDSM, pero también hay algo muy interesante que he visto en lo que has escrito, es sobre lo que es el sexo y la intimidad, ¿no? Uh-huh. De lo que entiendo, es como una especie de crítica, ¿no? Que en el momento que el sexo se realiza en la intimidad, eso también es como un escudo, ¿no? Eso es. Que permite que no hayan testigos. Y eso me parece interesantísimo haberlo leído, porque justamente vengo de entrevistar a una chica que produce un festival de exploración sexual y dijo exactamente eso, ¿no? ¿Mm? Que el objetivo de ellos es hacer el sexo más público, porque según ellos la intimidad da espacio a muchos abusos, ¿no? Claro, y a sin muchas duda. cosas que no funcionan. Entonces no sé si eso es lo que tú también estás
Eso es. Uno de los síntomas muy evidentes de que nuestro sexo es herencia del sometimiento patriarcal es que necesita cada vez más ser realizado en la intimidad, porque si fuera público sería vergonzante, porque si fuera público se manifestarían cosas que en principio todo el mundo quiere que queden, pues eso, nada más que para una y uno mismo, ¿no? Por supuesto que hay cosas que tienen que ver con, pues eso, la desnudez, el propio sentimiento de intimidad y de vulnerabilidad, pero sobre todo me refiero a las prácticas, al tipo de conductas, al tipo de discurso, al tipo de caída en lo que a lo mejor consideraríamos públicamente ridículo, pero porque es una escenificación del sometimiento, ¿no? Y lo encontramos, bueno, si nos ponemos, sería muy interesante, y yo no lo he hecho nada más que parcialmente, sería muy interesante desglosar todo lo que es la conducta, digamos, más habitual, más tipificada de nuestro coito, más convencional, ¿no? Y desde el principio, desde que las personas se conocen y empiezan a, pues, seducirse, besarse, buscar un lugar íntimo, etcétera, etcétera, hasta que el sexo, la relación sexual, el coito acaba. Hay un montón de gestos, hay una barbaridad de gestos que aparecen en realidad en todos los momentos, que están significando de una manera muy literal, aunque no le damos ninguna importancia, están significando el sometimiento. Podemos encontrar ejemplos en cualquiera de esos momentos, ¿no? Por ejemplo, pues uno que cuento yo con mucha frecuencia es cómo nos besamos en un beso heterosexual. Es muy característico que, sobre todo el primer beso, suele ir acompañado de que el hombre sujeta la cabeza de la mujer. Eso es algo absolutamente normalizado, aparece en las películas y todo el mundo lo ha experimentado hasta el punto, y lo ha vivido y lo ha realizado hasta el punto de que cuando no se realiza parece que no hubiera implicación. Pero ¿qué significa sujetar la cabeza? Pues fundamentalmente significa no te escapes porque ahora voy a hacer yo una cosa que tengo que poder hacerla y no se me puede humillar con un rechazo, ¿no? Eso aparece en toda la conducta sexual, ¿no? En todos los momentos, y bueno, este puede ser más o menos público porque no es excesivo, pero una vez que nos quedamos solos dentro de una habitación, las cosas que se hacen ya son absolutamente irreconocibles de cara al público. Bueno, pues sería cuestión de sacarlo, no a lo mejor públicamente necesariamente como si fuera una convención, pero sí que si yo estoy en un grupo de amigos, en un grupo con varias personas, pues pueda ir desarrollando conductas sexuales sin que nadie se sienta ofendido, pues porque, por ejemplo, necesite, pues, ¿qué voy a decir yo? Pues tirar del pelo o hacer algún tipo de daño o exigir algún tipo de manifestación de un placer excesivo por parte de la mujer con la que yo me relaciono porque ella está sintiéndose dominada en ese momento, ¿no? Que puede ser una conducta normal. Uh-huh. Y entonces, bueno, eso me parece muy en sintonía con las cosas que yo he practicado públicamente. Ahí me fui un poquito y se me fue la imaginación. Pero bueno, me parece súper interesante eso de ir analizando las gestualidades. Wow. Eso está interesante también a nivel intercultural. Claro. ¿No? Claro. Porque justamente cada cultura tiene su agenda de gestos y de sus significados, su significancia, ¿no? Eso es. Entonces, sí, me puse también mientras hablabas porque, por ejemplo, yo ahorita también voy a la India y allá, ni siquiera un besito público es posible, ¿no? Claro, claro. Entonces, lo que tú dices, ¿no? De la cosa pública, ¿no? Y justamente yo creo que en lugares como la India eso está súper implementado en el sentido que el sexo es tan íntimo que no se puede saber lo que pasa y bueno, y por eso tienen tantos problemas con la sexualidad, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nada, Israel, esto se nos ha puesto demasiado interesante. Y se nos está pasando el tiempo prácticamente, pero no sé si tienes algo más que agregar sobre esto de la intimidad específicamente, pero creo que ha quedado bastante claro.
Bueno, me he enrollado muchísimo. Ha sido una intervención horriblemente larga, entonces casi que prefiero no tratarlo más. No, pero está muy bien. Es un tema que me pareció súper interesante cuando lo leí. Dije, uy, esto tiene mucho, ¿no? Pero bueno, como nos estamos dando cuenta, aquí hay mucho para hablar. Sobre todo me parece interesante porque fíjate, no es que hemos hablado de agamia, ¿no? O sea, hablamos un poquito al principio, pero de lo que me parece es que esto de la agamia lo que hace es poner en la mesa y cuestionar lo que tú decías, ¿no? Sí. La sexualidad no se convierte en libre, se convierte en consciente, ¿no? Eso es. Entonces, digamos que eso es algo que independientemente de que entienda yo la agamia o que me interese personalmente, me interesa mucho el hecho de que este tipo de propuestas genera estos cuestionamientos, ¿no? Que implican conciencia. Yo creo que al final, bueno, la conciencia es lo que puede salvar al mundo, ¿no? Claro, porque a través de la conciencia podemos establecer justicia. Entonces ya sabemos si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Si simplemente funcionamos a base de libertad y deseo, pues aquello a lo que vamos no sabemos si es correcto o incorrecto o medianamente, aunque lugar ocupa entre medias, ¿no? Claro. Ahora bien, yo sí creo que cuando hay conciencia, cualquier cosa está bien, en el sentido cualquier cosa, no es que cualquier cosa, sino que si hay por debajo una conciencia en hacer un acto, bueno, es lo correcto, digamos. O correcto quizás es una palabra complicada, ¿no? Pero lo que quiero decir es que no porque, mira, claro, tú eres muy radical, ¿no? Sí. Yo entiendo que eres muy radical, pero bueno, a mí me parece que en el momento que de verdad hay una conciencia, tú puedes decidir lo que tú quieras con tu vida, ¿no? Ajá. Probablemente tú me dirás, bueno, pero es que en el momento que te pones a pensar y pones un poco de conciencia en lo que es la pareja, es imposible que elijas estar en pareja, ¿no? Claro, digamos que la conciencia, del mismo modo que la libertad, aquello a lo que no puede renunciar nunca, es a la propia conciencia, ni la libertad a la propia libertad. Hay una cosa que ya no sería libertad, que sería entregar la libertad, ¿no? Pues con la conciencia igual, si yo con mi conciencia lo que hago es perjudicar mi conciencia, pues entonces llega un momento en que pierdo la conciencia y ya no puedo decir que estoy haciendo algo consciente. Ya. Pero bueno, claro, ahí me imagino que habrás discutido esto 1000 veces con 1000 veces. Con 1000 personas, ¿no? O sea, que me llevas una gran ventaja con respecto a esto, seguramente. Pero bueno, nada, yo propongo invitar a los oyentes a otro programa sobre esto, porque, bueno, nos ha quedado corto todo. Estupendo. ¿Qué te parece? Pues me parece fenomenal. Y hablamos entonces de esta... ¡De sexo! ¿Perdona? ¿Cómo dices? Hablamos de sexo. Hablamos de sexo, efectivamente. Que quizás los oyentes se quedaron con las ganas. No, mentira. Los oyentes son siempre muy, muy pacientes conmigo. Bueno, Israel, nada. Quedamos entonces para cuadrar otro programa. Mientras tanto, si quieres dejar a los oyentes tus contactos. Si te quieren hacer preguntas, porque si me las haces a mí sobre la agamia no voy a saber responder muy bien, así que mejor que se las hagan directamente a Israel. Bueno, pues a través del blog, que es contraelamor.com, o de cualquiera de las comunidades de Facebook, Contra el Amor o Agamia, pues se me puede localizar con mucha facilidad. Perfecto. Bueno, Israel, te agradezco mucho por haber dado tu tiempo aquí para conversar. Yo te lo agradezco mucho a ti, ha sido un gusto. Igualmente, y nada, nos escuchamos pronto. Muy bien, un abrazo. Un abrazo y un saludo a todos los oyentes de Sexo Nómada.